Pero tu paque es financiero. ¿Cómo? contador. Financiero. Banca y finanzas, igual que la profe Yulisa. Oye. Ellos a veces lo ponen a dar contabilidades, pero de las más básicas, digamos. Sí, porque estudiaron banca y finanzas. ¿Y usted es contador solo? Y estudia banca y finanzas. También usted. Sí. Estudia banca y finanzas en la UNAM. Profe, ¿cuántos años tiene usted? ¿Ah? ¿Cuántos años tiene usted? 37. 37 años tiene. Sí. Profe, ¿no se ha casado? No. ¿O va a dejar el barco, profe? Pero pasa muchas veces el tren, dicen que no solo pasa una vez. Sí, profe. Pero como dice la Daneide, ya tuviera su bebé. ¿Y el bebé? No, así ayer en el regular, en los alumnos de regular, allá de Nandaime, pues, y me dice una alumna, usted estudió con mi papá, soy hija de tal persona, y yo, tuviese una hija así de esa edad. ¿Te imaginas? No. Mejor así es como estoy. Está dura la vida. Sí. El día de hoy vamos a ver la parte de costo por proceso, la parte teórica. Estas partes son importantes. Me di cuenta ahorita que les comenté que estoy de tutor de examen de grado, porque para alumnos que vayan a elegir esa opción, los contadores obviamente, y se hace necesario esa parte teórica, porque si yo me enfoco solo en práctica, al final, por ejemplo, esta te va a costar, y lo estamos viendo porque me dicen las alumnas a las que estoy guiando, a mí me parece que nada de estos temas yo vi en la universidad, pero tal vez fue el enfoque que se le dio en la universidad, y al final esto se hace necesario. Bueno, con ese tipo de forma de culminación es importante manejar conceptos y la parte práctica, obviamente. Entonces vemos que los sistemas que más se usan para contabilizar en empresas de producción, porque ahorita estamos enfocados en empresas que fabrican productos, y por eso vemos en la contabilidad 1, 2, 3, 4, lo que veíamos era compra-venta de mercadería. Y por eso usábamos el sistema analítico, el perpetuo, para contabilizar. Entonces las empresas se dedicaban a eso, compra-venta de mercadería. Ahora en costo estamos viendo la fabricación de un producto. Entonces es completamente diferente la contabilidad. Aquí vemos que la parte esencial es que hay 3 elementos del costo, que son la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Entonces esos 3 elementos del costo son los que se van a determinar, se van a costear, y para esto existen sistemas de costo. Está el sistema de costo por órdenes, que era lo que se vio en contabilidad costo 1, donde de acuerdo a las órdenes de producción, entonces ahí llevas la contabilidad. Los 3 elementos del costo los vas distribuyendo en orden 1, orden 2, orden 3, orden 4, porque vos tenés que saber cuánto te costó, cuánto es tu costo de producción de la orden 1, cuánto es tu costo de producción de la orden 2, y así mismo sacar los costos unitarios, que sería el costo total de la producción de la orden 1 entre el número de unidades que se produjeron. Entonces así vas contabilizando. Y está este otro método, que es el sistema de costo por proceso. El costo por proceso es cuando un mismo artículo pasa por varios procesos. Por eso de ahí viene su nombre. Esos procesos se les van a llamar departamentos. Entonces se va procesando y se va obteniendo un costo en cada uno de esos departamentos. Es decir, se costea cada departamento o centro de costo. Y ahí vemos que obviamente que como es el mismo producto, se va añadiendo el costo al departamento 2 o al departamento 3
hasta llevar la producción al artículo terminado. Por eso es que veíamos en la práctica que comenzás con materiales en el 1 y procesás esos materiales. ¿Quiénes los procesan? Las personas, era la mano de obra. Pero estás utilizando SIF, estás utilizando maquinaria, depreciación, energía, agua, luz, según el artículo que estés produciendo. Entonces todo eso está en un departamento, después se traslada a otro departamento que tal vez, como veíamos en el ejemplo, ya no tenés materiales porque ya en el departamento 1 se ocupó todo el material, sino que siguen otras personas, agarran otras personas el proceso. Es como una cadena de producción sobre el mismo artículo. Y por eso es que al final la importancia veíamos que era de las unidades equivalentes en cuanto a cuántas unidades me quedan en proceso, cuáles son transferidas al siguiente departamento y hasta que éstas llegan al inventario de producto terminado. Con esto nosotros encontramos el costo total de fabricar ese artículo y siempre tenemos unidades terminadas y transferidas al inventario de artículos terminados, que serían con la que nosotros sacaríamos un costo unitario. El costo total entre las unidades producidas. Siempre esa es la fórmula de costo unitario, independientemente del sistema de costeo que vos uses. Entonces, este se vuelve un poquito tedioso porque hay varios, pueden haber muchos departamentos, cada departamento se debe de costear, se va arrastrando un costo al siguiente departamento en el inventario de unidades en proceso, y por eso digamos que se vuelve más largo en estar haciendo esas unidades equivalentes, a diferencia del costo por órdenes, donde nosotros simplemente íbamos abriendo sus asientos a cada una de las órdenes de producción. Entonces, por eso es un poquito más tedioso el sistema de costo por proceso. Ya vemos ahí las características o los conceptos fundamentales, que es la acumulación de costos en departamentos. El objetivo es determinar cómo se asignarán los costos a los diferentes procesos, con el fin principal del cálculo del costo unitario, que es lo que decía, que al final, en todo proceso de producción, vos debes de determinar cuánto me cuesta producir este artículo. Porque después ya sabemos que le añadimos el margen de utilidad y el precio de venta, porque todo negocio lo que necesita es una rentabilidad. Y lo más importante para determinar esa rentabilidad es saber cuánto te cuesta cada producto. Y ahí vienen que hemos visto las tomas de decisiones, porque como es imposible a estos tiempos hacer un producto que nadie tenga en el mercado, y al final vos tenés que tomar decisiones en cuanto a los precios de la competencia o de un producto similar al tuyo. Entonces después vienen la toma de decisiones en costos, que es muy importante, porque es ver la rentabilidad, ver cómo están manejándose tus costos, si tus costos son muy altos, si tienes que reducir personas, tienes que cambiar de proveedores porque tu material está muy caro. Entonces viene toda esa parte. Entonces siempre el fin es determinar el costo unitario para efectos de margen de utilidad y precio de venta. El sistema está aplicado a las industrias cuyos productos terminados requieren de largos procesos, pasando de un departamento a otro. Corresponde a productos uniformes o más o menos similares. Vemos que, obviamente, si estamos hablando de departamentos, es un producto que pasa por varias etapas, como una bicicleta por armado, ensamblado, pintado. O sea, va a pasar esa bicicleta por varios departamentos, que es como lo que estaba diciendo. En un departamento está una persona que se encarga de, o varias personas que se encargan de un proceso. En el otro departamento están otras personas que se encargan de otro proceso, y así sucesivamente hasta que tenés el producto terminado. Y más o menos, como dice aquí, son productos uniformes, que sería la gran diferencia con el otro sistema por órdenes, porque ya sabemos que cada orden tiene especificaciones diferentes, y por eso es que se contabiliza por orden. Aquí digamos que tenés una producción masiva de un producto uniforme que pasa por varios departamentos.
según el tipo de productos a fabricarse, los costos pasan por los diferentes centros o departamentos en forma permanente. Así, por ejemplo, nos dice la industria harinera, mientras por un extremo de la producción está ingresando el trigo para la primera etapa de lavado, en el departamento de secado se está procesando la parte ya lavada. En el departamento de molienda se trata del trigo ya secado. Y en el departamento de tamizado se recibe el producto proveniente del molino, todo ello en una secuencia permanente hasta obtener la harina como producto terminado en el otro extremo de la producción. O sea, siempre las líneas de producción, los departamentos están trabajando porque se comenzó un artículo y está pasando al siguiente, pero se empieza otro y así. Hay muchos artículos en etapa, en unidades en proceso. En condiciones normales, casi todos los departamentos existirán durante el periodo de inventario de producción en proceso, por lo mismo, porque terminé mi etapa, la traslado al otro, pero estoy iniciando una nueva, porque siempre se está procesando la materia prima. El sistema de proceso de varios productos que son elaborados en forma independiente uno de otro, ya sea desde el inicio de producción o desde un punto llamado punto de separación, recibe el nombre de procesos paralelos que son generalmente secuenciales en relación al mismo producto. Entonces ahí sería manejar dos productos en diferentes procesos, pero con la misma materia prima. Entonces vemos que el costo de material directo, mano de obra directa y los gastos indirectos de fabricación, que son los tres elementos del costo, en el departamento A, después pasan al departamento B y al final van al producto terminado. En este ejemplo solo tenemos dos departamentos, como el ejemplo que hicimos. Y obviamente ya después el producto terminado con el costo del artículo vendido, que por eso es que en el ejemplo al final se hizo una venta. Para sacar, para mostrar pues el costo de venta contra el inventario de productos terminados. Cómo se maneja esa parte. Que es igual a como la hemos aprendido. El proceso nos dice es cuando la acumulación y control corresponden a las diferentes etapas de elaboración que involucra transformaciones completas en las características físicas o químicas de los materiales. Ese es un proceso. Las operaciones cuando la acumulación y control de los costos se efectúa atendiendo a la índole de la operación efectuada más que a la transformación. Entonces ahí vemos que el proceso sería, se le va a llamar proceso a la parte de transformar la materia prima. Manipulación o transformación de la materia prima, ese va a ser el proceso. Y la operación sería la acumulación y el control del costo, más que la transformación de la materia prima. En las empresas que deben aplicarlo, empresas industriales, obviamente, como fábricas, papeleras, refinerías, petroleras, de azúcar, celulosa, de aspirina, electricidad, vidriería, aluminio, textil, envasadoras, químicas de pintura, cerveceras, de refresco de cereales. Entonces, todo el producto que pasa por varias etapas de proceso, que le vamos a llamar departamento, van a ser los que utilicen el costo por proceso. El costo por órdenes va a ser por especificaciones que van en órdenes de producción. Método para utilizar en el costo por proceso está el método precio o el promedio ponderado, el PEPS, que ustedes ya me imagino que lo dominan, siempre para el control del inventario. Ya sabemos que el web, según las NIF, ya está desfasado y aquí vas a utilizar uno, siempre quedan ya solo estas dos opciones, del promedio y el PEPS. Promedio ya sabemos que es tiene que ver con el saldo entre las unidades, y el PEPS, el primero en entrar, el primero en salir. En los objetivos del sistema de costo por proceso, un sistema
costo por proceso determina cómo serán asignados los costos de manufacturas incurridos durante cada periodo. La asignación de costos en un departamento es solo un paso intermedio. El objetivo último es determinar el costo unitario total para poder determinar el ingreso. Aquí también puedes darle un tratamiento contable a las pérdidas y calcular el valor del trabajo en curso, completar la producción y la pérdida usando los métodos promedio ponderado y PEPS. Entonces aquí viene un ejemplo a rasgos generales. Ya nosotros vimos cómo hacer un ejemplo completo, no completo con estado financiero, sino solo la parte de la producción, las unidades equivalentes y costearlo, pero todavía no hicimos un ejemplo con estado financiero como hicimos el de el costo 1. Ahí sería solo que incluyamos algunas operaciones y obtener estado financiero, que podríamos hacerlo en costo 3, un ejercicio completo de costo por proceso. Y también ahí en costo 3 haríamos, depende pues si me dan a clase, haríamos también un ejercicio grande de costo por orden. O sea, sería como dar un reforzamiento de forma con un ejercicio completo sobre los dos costeos. Aquí pueden ver, existir pérdidas normales y anormales en esta producción. Las pérdidas seguras, que son inherentes en el proceso de producción y no pueden eliminarse. Estas pérdidas ocurren bajo condiciones operativas eficientes llamadas pérdidas normales. También hay algunas pérdidas que no se esperan ocurran bajo las condiciones. Estas pérdidas no son una parte inherente del proceso y se llamarán anormales. Las pérdidas normales y anormales requieren un tratamiento contable diferente. Las pérdidas anormales se tratan separadamente como un costo característico fuera de la ganancia y pérdida al final del periodo. Es decir, que las pérdidas normales son una proporción calculada a través de diferentes periodos y son absorbidas en la producción, mientras que las pérdidas anormales se costean separadamente en el proceso. Entonces ahí cuando tengas pérdidas que pueden ser normales, y que entonces esas se van a costear como una pérdida, se van a ir dentro de la pérdida. Pero cuando son una proporción calculada a través de diferentes, las pérdidas normales van a ser absorbidas durante la producción y las anormales van a ser incluidas como una pérdida, una pérdida del negocio. Entonces van fuera del costo. Unas van a ir dentro del proceso de producción y otras van a ir fuera del proceso de producción. La importancia del costo por proceso. Los costos constituyen un ente muy importante, ya que son una herramienta de la gerencia de las grandes, medianas y pequeñas empresas en cuanto se refiere a la toma de decisiones, lo que hablaba anteriormente. Los costos son empleados en la toma de decisiones para determinar el precio del producto, permitir a la gerencia medir la ejecución del trabajo, comparar el costo real de fabricación de un producto, de un servicio o de una función con un costo previamente determinado, que era lo que veíamos en costo estimado, costo real. Evaluar y controlar el inventario. El control del inventario se refiere a mantener en existencia las cantidades adecuadas de los distintos productos en proporciones necesarias para las ventas. Si las cantidades resultan demasiado reducidas, pueden perderse ventas o interrumpirse la producción. Si por el contrario el inventario es muy elevado, resulta que tendremos capital de trabajo inmovilizado, surgiendo la necesidad de gastarlo de una u otra forma. Entonces la importancia de los costos en la toma de decisiones va sobre ahí. Sabemos que los costos nos va a determinar el precio, porque era lo que decía. Tenés que en todo tipo de costeo que use,
al final lo que necesitas determinar es el costo unitario para añadirle el margen de utilidad y ver el precio de venta, que el precio de venta también tenés que tomar en cuenta los precios del mercado, los precios de tu competencia, porque si pones un precio mayor no vas a vender. Y entonces viene la parte de que qué vas a hacer con tus costos. Por eso es que decía, si tenés muchos costos de mano de obra, tenés que despedir personas. Si tenés muchos costos de materiales, tal vez buscas un nuevo proveedor que te ofrezca un precio más barato. Y así sucesivamente. Lo que estás buscando en las tomas de decisiones es cómo mantener o disminuir los costos, porque eso influye en tu margen de utilidad. Y ya sabemos también que la parte importante en la toma de decisiones fue el tema que vimos con los costos estimados y los costos reales, porque por lo general las compañías van a trabajar con esas estimaciones de costos que al final obtenés un costo real y tenés las famosas variaciones, pero obviamente vos como contador vas a llevar esas variaciones al costo real, por eso es que se hacen los ajustes. Y la parte importante de evaluar y controlar los inventarios, porque aquí tenés muchos inventarios. No es como cuando las compraventas que solo tenés una cuenta de inventario, porque vos compras para vender. En costo vemos que tenés inventario de materia prima, inventario de producción en proceso, inventario de producto terminado. Entonces vos como gerente o contador de costos vas a estar evaluando qué cantidades de inventario vos tenés en todo esto, porque si no tenés, ¿cómo está tu inventario de materia prima? No tenés materia prima, no puedes producir o puedes producir a medio. O tenés un exceso de materia prima que está ahí ociosa. Es un dinero que invertiste que no está generando. Entonces ahí viene toda la parte y con artículo terminado lo que nos decía. Ya tenés poco artículo terminado, no tenés para vender. Tenés mucho artículo terminado, entonces ahí tenés esa mercadería que no se está moviendo. Entonces viene la parte importante de manejar inventarios. El proceso de producción es un sistema de acciones dinámicamente interrelacionado orientado a la transformación de ciertos elementos, entrados denominados factores en ciertos elementos salidos denominados productos. Entonces vemos lo que nos decía anteriormente con el concepto de proceso, que el proceso es la transformación de la materia prima. Y nos da terminologías usadas en los costos por proceso como los desperdicios. Es la pérdida de materia prima luego de un proceso, no tienen ningún valor contable. El desecho son los que se producen respecto del proceso de transformación. A diferencia del desperdicio, tiene un valor de recupere. Entonces ahí está la gran diferencia entre desperdicio y desecho que también veíamos en costo conjunto. Que el desperdicio no tiene ningún valor, pero el desecho sería aquello que vos podés llamar desperdicio, pero que tiene algún valor, vos lo podés vender o sacarle algún tipo de ingreso, por eso ya no le podés llamar desperdicio, sino que desecho. Materia prima recuperada es la que una industria recupera por sí misma, pudiendo utilizarla en la fabricación de nuevos productos. Y producción defectuosa es la que en algún departamento, por alguna razón, está mal concebida, mal fabricada. Debe ser sometida a un reproceso, lo que implica un costo adicional y que no debe ser cargado ni al costo original ni al precio de venta, sino que debe de imputarse al departamento que lo generó. Entonces ahí puede haber producción defectuosa resultante de este costo por proceso, que sería aquella producción que tiene defectos y que para poder corregirla vos tenés que invertirle más. O sea, tiene que pasar por un proceso adicional en el cual puede incluir más mano de obra y más sí. Entonces se tiene que volver a costear el departamento donde se originó ese defecto. Un sistema de costo por proceso, las características que nos decía anteriormente también, los costos se acumulan y se registran por los departamentos o centros de costo. Cada departamento tiene su propia cuenta de trabajo en proceso en el libro mayor.
que era lo que veíamos en las cuentas T. Teníamos la producción en procesos departamento A, producción en procesos departamento B. Las unidades equivalentes se usan para determinar el trabajo en proceso y entonces ahí también en el ejercicio calculamos unidades equivalentes. Los costos unitarios se determinan por departamento porque si costeamos cada departamento, podemos dividir el costo total del departamento A entre las unidades producidas. El costo total de la producción entre el número de unidades producidas. Las unidades terminadas y sus correspondientes costos se transfieren al siguiente departamento o al artículo terminado. Los costos totales y unitarios de cada departamento son agregados periódicamente, analizados y calculados a través del uso de informes de producción. Las características, que es lo que hablábamos, aquí nos dan, está interesante esta parte de la comparación entre los costos por órdenes de producción y el proceso. Lo que daba al inicio como una intro, que el costo por órdenes de producción, la producción está lotificada, la producción es variada, porque cada orden tiene sus especificaciones, las condiciones de producción más flexibles, costos específicos, control más analítico, un sistema tendiente hacia costos más individualizados, un sistema más costoso y un costo un tanto fluctuante. Cuando nos mirábamos el costo uno, que era costoso porque, digamos, puede que ocupe muchas personas porque cada orden, pues, una empresa de producción puede tener muchísimas órdenes y cada orden la vas a ir costeando aparte. Entonces, por eso es que se puede volver costoso ese sistema. En el proceso, la producción es continua, es uniforme, porque vemos que puede ser un producto en masa, el que se fabrica, condiciones de producción más rígidas, costos promediados, un control más global, un sistema tendiente a esos costos generalizados, sistema más económico y un costo un tanto estandarizado. Por último, tenemos dentro de las unidades perdidas los conceptos. Las unidades dañadas son las unidades que no cumplen con los estándares de producción y que se venden por su valor residual. Las unidades defectuosas son las unidades que no cumplen con los estándares y que deben procesarse adicionalmente para poder venderlas como unidades buenas. Estas son preguntas de examen de grado. Entonces tenemos que las unidades dañadas son aquellas que vos no podés obtener ningún ingreso, digamos, como que las vas a botar. Las unidades defectuosas van a ser aquellas que dentro del proceso tienen algún defecto, pero vos podés corregir esos defectos y después venderlas. Las podés vender, si corregiste todo el defecto, las podés vender como unidades buenas. O si no se pudo, digamos que la podés vender a un precio más bajo. O sea, pero en esos casos pues ya se indica a los clientes que tiene algún defecto y te ofrezco más baja este artículo. Y en lo del material de desecho va a ser la materia prima que queda en proceso de producción, no se puede volver a usar para el mismo propósito. Pero es posible utilizarla para un proceso diferente o venderse, y el material de desperdicio es la parte de la materia prima que queda después de la producción y que no tiene uso adicional. Entonces ahí también la diferencia entre estos materiales es que el material de desecho va a ser aquella materia prima que se puede volver a usar, o sea que no te sirve en este proceso, pero se puede usar en otro proceso. O vos la podés vender y tenés un ingreso. Y la diferencia del material de desperdicio va a ser aquel material que ya no lo puedes vender, no lo puedes usar y entonces no te va a generar ningún ingreso para la compañía. ¿Tienen preguntas? No, esa leedera nos tiene con sueño.
Claro, profesor. Ah. La tarea que va a quedar es un mapa mental que hagan para que lean esto. Por fin algo tuane, ¿no? Gracias. Son caballos, Manuel. Para que puedan leer eso. Porque como les digo, esta parte es importante para, por ejemplo, alumnos de contabilidad que vayan a hacer examen de grado. Aquí hay como 8 preguntas de examen de grado. En solo este... Solo eso va a salir en el examen, va a estar tuane. No, en el examen va a ser un ejercicio de costo por proceso. Es el próximo, el sábado. Que el próximo No. sábado es el examen. Sí. Solo del que le entregamos. Sí. En vez de dejarnos algo de practicar, nos vamos a leer, no le digo. Solo de costo por proceso. Es que no podía dar teoría ahí en clase y explicar hoy ejercicio. Tenía que ser Lo algo. bueno que el examen va en pareja, ¿sí? Oírlo. Vamos a ver, todavía no lo he hecho. El examen. No lo haga, profe. Ahí se va a estar Usted siempre tira a matar esos exámenes. Mentira. Alumno, entonces esa va a ser la tarea, ¿oyeron? La última tarea. Ese es el mapa. Eso, o Sí, sea, para yo me acosté sin tarea y hoy amanecí con un montón de tareas. No sé qué voy a hacer. Para que lean eso. Está bien, profe. La forma Oye, de profe. estudiar. Hasta ahí vamos a llegar. Nos vemos el sábado. Profe, Dele, mándame la profe. información. ¿Cómo? Ah, sí. Me manda la información. Y la de costo capital. Bebecita, anda bañate. No, muy temprano. Está haciendo frío, calentar el agua. Nos vemos el sábado. Adiós, Dele, pues, profe. profesor. Adiós.